¿Y el mouse me trae acá? Sí. No, está bien, está bien. No, está bien, ¿eh? Buenos días. Que alguien por favor me diga si me escucha. Sí, profe, se la escucha muy bien. Perfecto. Sí, profe, se escucha. Buen día a todos. Yo soy la doctora Sosa. Voy a ser su docente referente de Medicina Interna 1. Vamos a ver hasta cuándo vamos a seguir con esta modalidad de cursado. Según tengo entendido, hasta julio seguramente vamos a continuar así. Yo, basándonos en la experiencia del año pasado, van a tener de hecho como actividades adicionales a lo que eran los años anteriores, un pequeño parcialito cada 2 clases. Entonces, ahí la idea es que podamos estar un poco al día con los temas de clase. Entonces, se van a tomar estos parcialitos en base a las clases, a los teóricos, más algún tema que le vamos a decir en la clase, lean de tal lugar tal tema, ¿no? Para que lleguen en buena forma a los parciales y para que puedan regularizar la materia sin mayores inconvenientes, digamos. Realmente en esta modalidad virtual tomar exámenes se hace muy complicado para ustedes porque no tienen buena señal de internet, para nosotros porque también tenemos otras complicaciones relacionadas con esta necesidad de informatización que tenemos. Así que, bueno, lo vamos a hacer así. Les recomiendo que no dejen pasar, que vayan leyendo clase a clase, utilicen la literatura que tengan. En general nosotros les recomendamos que tengan un tratado de medicina interna, que puede ser el Harrison, el Farreras. Tienen los libros de la cátedra que ya están quedando un poquito desactualizados porque son desde hace unos años, los que elaboró el doctor Rey con su grupo de docentes de Buenos Aires, que también tiene información de utilidad. Tienen los libros de semiología, dentro de los cuales el Argente Álvarez es el que se viene usando desde semiología como libro base, pero recuerden que tienen al Cosio de semiología, que tienen al Japonic. Yo les recomiendo que utilicen también el Baré Califano. El Baré Califano es un libro de semiotecnia que tiene perfectamente descritas y dibujadas las maniobras semiológicas. Entonces va a ser literatura de consulta diaria, digamos, sobre todo ahora que no podemos ver pacientes. Así que bueno, les recomiendo que hagan esto. La otra cosa que les recomiendo es que repasen lo de los años anteriores. Entonces, por ejemplo, ahora estamos dando respiratorio. La primera clase es de semiología y, bueno, algunos repasos de síntomas y de anatomía, pero después tienen ya los estudios funcionales respiratorios, que eso tiene mucho que ver con la fisiología respiratoria. Entonces, repasen rápidamente la fisiología respiratoria. Si tienen, digamos, después tenemos insuficiencia respiratoria, por ejemplo, en donde también necesitan estudiar lo de bioquímica, la difusión de los gases y una serie de cosas. Entonces, lo que ustedes vieron en años anteriores es muy importante para lo que van a hacer este año y lo que van a hacer de aquí en adelante. Cuentan con el equipo de docentes para ayudarlos a, digamos, aclarar dudas, ayudarlos en todo lo que nosotros podamos en esta manera que estamos teniendo de trabajar. Y bueno, tenemos que comenzar a hacer el cursado de las clases, digamos. Esta clase de hoy es una clase en donde hay muchas cosas que ustedes ya vieron en semiología, pero que bueno, las repasamos porque son necesarias para el comienzo de la patología respiratoria, así que
Lo que vamos a hablar hoy va a ser de la importancia de la semiología topográfica del tórax. Vamos a repasar la segmentación broncopulmonar y algunos síntomas, digamos, frecuentes en la patología respiratoria. Obviamente es un tema tan largo que vamos a tocar algunas cosas de manera no profunda, van a requerir que ustedes vayan a sus libros a repasar, pero bueno, vamos a hacer el intento. Yo les diría que si tienen alguna duda, las vayan anotando, y en algún momento vamos a tener ahí casitos clínicos en donde necesito compartir con ustedes que ustedes, digamos, opinen, así que en esos momentos vamos contestando preguntas, ¿no? Así que bueno, ¿ven toda la pantalla sin problemas? ¿Sí? Supongo que sí, sí. profe. Lo que viene ahora es un repaso. Estas cosas ustedes las tienen, solo que vamos a repasar. Con respecto a la anatomía, empecemos por la vía aérea. Acuérdense que la vía aérea lo que hace es transmitir o llevar el aire desde la superficie externa hasta los alvéolos, en donde hay un intercambio gaseoso, que la vamos a tener dividida en la vía aérea superior, en donde tenemos básicamente las fosas nasales y la faringe, y la vía aérea inferior, que va desde la laringe, la tráquea, los bronquios y alvéolos. Todo esto debería, digamos, llevarle a ustedes a hacer un repaso rápido de la anatomía. Por ejemplo, la mayoría de los libros de semiología tiene ese repaso anatómico. No lo pasen por alto cuando abren el libro, repásenlo porque les va a servir para recordar cuestiones que seguramente la estudiaron antes y por ahí van quedando empolvadas, digamos, y uno no se acuerda bien. La vía aérea superior, entonces, hay que recordar que tenemos la narina, las coanas, los orificios posteriores, y recordar el tipo de epitelio que hay ahí y la función que cumplen. Después tenemos los senos paranasales, en donde digamos, todos están conectados a las fosas nasales, el seno maxilar, los senos o las celdillas etmoidales, el seno frontal y el esfenoidal. La faringe, recuerden ustedes que la faringe comienza más o menos a la altura de la cervical 6, entonces está en la base del cráneo, es un órgano que forma parte del sistema digestivo y del sistema respiratorio, en donde podemos decir que tenemos la nasofaringe, donde están las coanas, y la parte anterior del paladar, o sea, donde está haciendo, digamos, la mucosa que asienta sobre el hueso palatino. La orofaringe, que va desde el paladar duro hasta el hueso hioides, y la laringofaringe, que ya involucra a la epiglotis y al cartílago cricoides. Después tenemos, recordar que las vías por las cuales ingresa el aire pueden ser la vía oral y la vía nasal. De hecho, estas vías son importantes recordar los espacios anatómicos, porque cuando nosotros vamos a hacer el examen de la cavidad oral, podemos, por ejemplo, con la apertura de la boca, observar las características de la lengua, la B lingual posterior, que está más o menos a este nivel, y en algunos pacientes, depende de las características de su laringe, hasta podemos ver parte de la epiglotis. Si hiciéramos, por ejemplo, una laringoscopía indirecta, en donde colocamos un espejito a través de la boca y lo anclamos en esta posición, podemos llegar a ver hasta incluso la cuerda vocal, ¿no? Entonces, eso no es una técnica que se hace habitualmente, pero bueno, debemos conocer que podemos acceder a la visualización, digamos, de estas estructuras. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen con la boca abierta o con la manija la manija del laringoscopio, lo que nosotros vamos a ver ¿no? Es la base de la lengua, que es esto que vemos acá. A veces podemos ver las papilas de la B lingual. Hacia el otro extremo vamos a ver la úvula, y acá al fondo vamos a ver
la epiglotis, ¿no? La epiglotis no siempre se ve en todos los pacientes, depende las características de la apertura bucal y de la laringe del paciente. Que vamos a ver, hay una clasificación, que es la clasificación de Malampati, que se usa incluso en anestesia para definir si esta estructura, digamos, de la faringe es apropiada para la intubación, o va a ser una intubación dificultosa. En esta, que es una imagen endoscópica, ustedes pueden ver bien la úvula, la base de la lengua y acá en el fondo, la epiglotis. Las otras cosas a recordar son estos, digamos, recordarán ustedes que nosotros tenemos un hueso hyoides, toda una membrana tiroidea que termina en el cartílago tiroides, los músculos cricotiroides, el cartílago cricoides y los anillos traqueales. Importante esto porque en este lugar es donde nosotros hacemos a veces la cricotomía cuando tenemos que hacer una intubación de urgencia, ¿no? Y si hacemos un corte, hay que recordar que tenemos las cuerdas vocales, los músculos, y hacia abajo los anillos, o sea, la última parte de la laringe y los cartílagos traqueales. Aquí ven ya una laringoscopía en donde se fue más abajo la visualización, y ustedes pueden ver entonces las cuerdas vocales, ¿no? Y allá al fondo ya los anillos traqueales, digamos, que se observan perfectamente bien en esta imagen. Siguiendo hacia abajo tenemos la tráquea tiene 12 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro, y tenemos que saber que va desde el comienzo, desde el fin de la laringe, hasta su bifurcación, que está a nivel de la cuarta vértebra dorsal, o que está a nivel del ángulo de Lewis por delante. Esas, digamos, asociaciones anatómicas son importantes para después ir, digamos, entrando directamente a la semiología. También acá ustedes deben recordar que tenemos un músculo liso, que tenemos una capa de epitelio en donde hay células ciliadas, células caliciformes, que esas tienen su determinada función. Y bueno, que hay que recordarles a los fines de comprender después qué es lo que pasa, por ejemplo, en un asma, en donde las células caliciformes están hipertrofiadas, entonces hay una gran formación de moco, lo mismo que en el POC. Entonces, conocer esto ayuda a después la parte clínica. Aquí ven ustedes, ya esta es una imagen de una broncoscopía, una traqueobroncoscopía, en donde ven la tráquea en los segmentos superiores, y más acá abajo ya están directamente en la bifurcación a nivel de la carina. Esta es una visualización, digamos, endoscópica normal de la tráquea. Y siguiendo después de la tráquea, nosotros tenemos las múltiples divisiones que va teniendo el árbol traqueobronquial, en donde fíjense ustedes, en la zona de conducción, o sea, simplemente pasa el aire por ahí, vamos a tener hasta 16 divisiones de estos bronquios, hasta que terminamos en los bronquios los terminales, y a partir de ahí entramos en lo que se llama zona de transición, o ya la zona respiratoria, en donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, esta sería la zona de conducción, y en esta zona de conducción nosotros vamos a tener células, estos dos tipos de células, la célula ciliada y la célula caliciforme. La célula ciliada es la que facilita, digamos, el movimiento de líquido, y es la que permite que los cuerpos extraños y las secreciones sean impulsadas hacia arriba y puedan ser eliminadas a través de la boca. Entonces son células bastante abundantes, mucho más que las caliciformes, que son estas que están acá, ¿no? Cada célula tiene un número importante de cilios, y que son los que se encargan de generar por un lado una barrera física, y por otro lado una barrida del contenido intraluminal hacia afuera. La célula caliciforme, hay mucho en la vía aérea superior, va disminuyendo en los bronquíolos, y prácticamente desaparece cuando llegamos a los bronquíolos terminales o bronquíolos respiratorios. La función es la secreción de moco,
Y obviamente en enfermedades en donde hay una irritación crónica de la vía aérea, vamos a tener una proliferación de estas células. Siguiendo con las estructuras, el cartílago traqueal son más o menos entre 16 a 20 cartílagos en forma de U, que en la medida de que entramos en los bronquios lobulares y segmentarios van siendo cada vez más irregulares hasta que desaparecen. Entonces, los bronquiolos respiratorios, fíjense que acá la zona ya sería de intercambio gaseoso. Tenemos todavía una gran cantidad de divisiones, hasta 22, 23 divisiones, hasta que llegamos a los sacos alveolares, que es el lugar donde realmente se va a producir el intercambio gaseoso. En estos bronquiolos terminales y los conductos alveolares tenemos una gran cantidad de conductos. Al final todos van a terminar en sacos alveolares, en donde en estos sacos alveolares vamos a tener varios alvéolos. Esta zona respiratoria, vamos a tener esta zona revestida por células. Las células que las vamos a encontrar acá van a ser los neumonocitos tipo 1, tipo 2 y los macrófagos. Y con mucha menor frecuencia vamos a encontrar alguna que otra célula neuroendocrina. Y entonces tenemos los neumonocitos tipo 1, que son los más comunes, cubren el 95% de la superficie, se encargan de la reabsorción de líquido, forman los exudados alveolares en el caso de las neumonías, y están los alveolares tipo 2, que son las que tienen la capacidad de reemplazar a estas tipo 1 que se van muriendo, y elaborar y secretar el surfactante alveolar para que mantengan los alvéolos abiertos. El macrófago alveolar es una célula también bastante abundante. En un lavado bronquioalveolar normal es la célula más frecuente, y eso es normal, y tiene funciones de fagocitosis, de función inmunológica, producción de mediadores, mediadores de inflamación, y bueno, y su presencia no indica patología, sino que es lo normal. Siguiendo con el repaso anatómico, tenemos dos pulmones, en el medio de ambos está el mediastino. Vamos a ver que estos pulmones se encuentran en la cavidad torácica. Recuerden ustedes que la cavidad torácica o tórax comienza a nivel del orificio torácico superior, compuesto por la clavícula hacia adelante, el borde superior del trapecio hacia atrás, terminando en la séptima cervical, el manubrio esternal, y por abajo tenemos todo el reborde costal y el músculo diafragma. Eso es la cavidad torácica. Esta cavidad torácica va a tener una serie de divisiones que van a ser de utilidad para después describir los hallazgos patológicos de la semiología. Entonces, yendo directamente a la parte anatómica de la segmentación pulmonar, tenemos dos pulmones, dijimos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Entonces tienen ustedes acá el lóbulo superior, que como ven es predominantemente superior y anterior. El lóbulo inferior, que es predominantemente posterior. Y el lóbulo medio, que es anterior y medial. Como ustedes, o cosas importantes a recordar, por ejemplo, esta cisura, que es la cisura mayor, comienza en la cara posterior del tórax, a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Importante tener en cuenta, porque con eso uno después va interpretando dónde está la lesión que vamos a encontrar después en nuestros pacientes. Entonces, esta cisura mayor comienza a nivel de la cuarta vértebra dorsal, se dirige inicialmente hacia afuera y abajo, hasta llegar más o menos a la sexta costilla en la cara lateral del tórax, o sea, línea axilar media, y ahí se dirige hacia adelante, hacia terminar, fíjense acá, en la cara, prácticamente en la cara inferior del pulmón. El pulmón izquierdo, sin embargo, tiene solamente 2 lóbulos, por lo tanto tiene una cisura mayor, y no tiene la cisura menor, que es la que tiene el pulmón derecho, que es la que ven acá, la cisura menor. Esta cisura menor nace a partir del sexto espacio, de la sexta costilla, aproximadamente a nivel de la línea axilar media, y se dirige en forma horizontal prácticamente hacia adelante, para delimitar
el lóbulo superior del lóbulo medio, por la cara anterior del tórax. Entonces el pulmón izquierdo no tiene esta cisura menor o cisura medial, y solamente tenemos dos lóbulos. Siguiendo con eso, si vamos a digamos, al dibujo en la parrilla costal, fíjense ustedes cómo el lóbulo superior está del lado derecho, por cara anterior, involucrando primera, segunda, tercera costilla y tercer espacio intercostal. Ahí terminaría el lóbulo superior, ahí está la cisura menor y comienza el lóbulo medio. Y como les dije, a nivel de la línea medial más o menos, de línea axilar media, desde la sexta más o menos se viene hacia adelante la cisura, hacia abajo y hacia la línea medial la cisura mayor, porque hace una vuelta, y la menor va derecho hacia el esternón en forma horizontal. Del lado izquierdo, el lóbulo superior va a involucrar prácticamente toda la cara anterior del hemitórax izquierdo, y van a ver ustedes que el lóbulo inferior queda predominantemente posterior e inferior. Cuando vamos a la cara posterior, como ustedes ven acá, el lóbulo superior se expresa o se examina desde el vértice hasta la cuarta vértebra dorsal, y a partir de ahí tenemos el lóbulo inferior en los dos hemitórax. O sea que el lóbulo medio del pulmón derecho no es accesible a la semiología por la cara posterior. Si hacemos, digamos, las distribuciones de todos, esto es lo que vamos a ver en un frente. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno ve una radiografía, fíjense ustedes lo importante que es pedir siempre el par radiográfico, porque si ustedes piden el perfil, el frente, fíjense que pueden tener un proceso en los lóbulos, en los segmentos lingulares del pulmón izquierdo, y lo van a ver en la región inferior, pero también puede ser que esté en el lóbulo inferior. La única manera de saber dónde está es con el par radiográfico. Lo mismo que acá. Si yo veo una imagen a este nivel, puede ser el lóbulo medio o puede ser el lóbulo inferior. Y si tengo una imagen en esta región que es segmentos superiores del tórax, vamos a ver, estamos hablando acá de la región infraclavicular y parte de la región mamaria, puede ser tranquilamente el lóbulo inferior. Nos va a dar la diferenciación el perfil. Cuando vamos a cómo se segmenta cada uno de estos lóbulos, vamos a ver que el lóbulo superior derecho tiene un segmento apical, un segmento anterior y un segmento posterior. El lóbulo medio, un segmento lateral y medial, y el lóbulo inferior, considerando cómo va rotando la cisura mayor, va a tener un segmento superior, después tiene un segmento medial basal, o sea, tiene un segmento superior, medial basal, anterior basal, lateral basal y posterior basal. Entonces, de acuerdo a la salida de los bronquios, se van a ir formando estos segmentos pulmonares. Y van a ver ustedes que no todos son accesibles a las diferentes caras, digamos, del tórax para la semiología. El pulmón izquierdo tiene una división superior y una división anterior, en donde tenemos un segmento ápico posterior, un segmento anterior, y después en un segmento que sería, en la zona que sería el equivalente al lóbulo medio del pulmón derecho, van a tener el segmento, la división lingular. El lóbulo inferior izquierdo tiene menos, también tiene menos segmentos, pero maneja lo mismo, tienen uno superior, uno superior, uno antero medio basal, que viene hacia adelante, el lateral y inferior, ¿no? De pulmón derecho, cara posterior del pulmón derecho. Como les decía, segmento apical, segmento anterior, segmento posterior. Lóbulo medio, segmento medial, segmento lateral. Lóbulo inferior, se ve sobre todo por la cara posterior, segmento superior, segmento
Aquí tenemos, este es el superior, después tenemos el medial basal, que es este, que se ve en la cara diafragmática. Después tenemos el anterior lateral, que es el 8, el 9 y el 10, que son los posteriores, ¿no? Acá ven, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Superior, medial basal, lateral basal, posterior basal, ¿no? Va rotando, digamos, los segmentos. Y así es como uno lo va viendo separado uno del otro. Fíjense, este es el lóbulo superior, este es el lóbulo medio, cómo se ve en el frente y cómo se ve en el perfil. Lóbulo medio, frente y perfil. Y lóbulo inferior, frente y perfil. De ahí la importancia de pedir siempre el par radiográfico para poder localizar lesiones. Acá están todos y fíjense cómo se superponen los tres prácticamente en el póstero anterior y los podemos diferenciar bien en el perfil. En el izquierdo vamos a tener también diferentes segmentos, entonces tenemos el ápico dorsal 1 y 2, el superior sería del lóbulo superior, este es el segmento anterior, y estos son los segmentos lingulares, lingular superior, lingular inferior. Esto es frente, ¿no? Por frente. Y esto, o sea, la cara anterior y esta es la cara posterior. Se ve exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Como ustedes ven acá, segmento ápico posterior, segmento anterior, este ya es el segmento superior del lóbulo inferior, y van rotando, ¿no? Va apareciendo el medial basal, el medial lateral, y el posterior, el basal posterior. Y aquí es como lo vemos en la radiografía. De ahí la importancia de la radiografía y la semiología, porque van a ver ustedes que si yo oculto a este nivel, estamos hablando de la región probablemente interescápulo vertebral del lado izquierdo, que está por encima de la cuarta vértebra dorsal, esto puede ser perfectamente el lóbulo inferior, y nos queda todo esto, ¿no? Y si yo voy a la región axilar, yo voy a escuchar hallazgos del lóbulo superior, porque el lóbulo inferior está más abajo. Entonces, el lóbulo superior se ve de esta manera, los segmentos lingulares llegan hasta acá abajo, y el lóbulo superior se ve de esta manera, y como ustedes ven de nuevo, se superponen en el frente, se superpone gran parte del lóbulo superior con el lóbulo inferior. De ahí la importancia de pedir nuevamente el perfil. Obviamente esto es una figurita de cómo se van generando los diferentes bronquios y que corresponden estrictamente a la segmentación que hablamos recién. Estos que están acá son los que van hacia atrás, ¿verdad? Esto es una broncografía, este es un estudio que ya prácticamente no se usa más, pero sirve para delimitar y caracterizar los diferentes bronquios de los diferentes lóbulos y segmentos. Aquí ven ustedes una tomografía lineal en donde se ve la tráquea, el bronquio derecho y su segmentación en el lóbulo superior, y acá viene el otro segmento que se va a derivar en el lóbulo medio y en los otros segmentos que van al lóbulo inferior, los otros bronquios. Aquí del otro lado, en donde solo tenemos una división hacia arriba y otra hacia abajo. Aquí de vuelta, fíjense cómo nos muestra cómo podemos ver en el frente y en el perfil lesiones de manera diferente. O sea, si yo veo acá este frente, no sé si están en el lóbulo superior, medio o inferior. Ahora, tengo que pedir en estos casos perfil derecho o perfil izquierdo para delimitar bien o intentar delimitar mejor la localización. En este caso ustedes ven que está afectado, acá está la cisura medial, y no se respeta. El único espacio respetado es este, que correspondería al lóbulo superior del pulmón izquierdo. Pero es una placa que tiene múltiples imágenes algodonosas bilaterales y que en el
perfil tampoco podemos delimitar un solo nódulo, o sea que esto es una suelta de globo seguramente de una metástasis de un tumor de otra localización. Aquí lo mismo, con un frente claramente no podemos delimitar bien si está en el lóbulo medio, si está en el lóbulo inferior. Aquí lo mismo, no podemos delimitar si está en el lóbulo inferior o en el lóbulo superior. Estas son las imágenes de reconstrucción tridimensional que hacen las tomografías de alta resolución actuales, en donde uno puede, con la reconstrucción, ver en qué localización estricta, con especificidad, digamos, está localizada la lesión. Por ejemplo, para un cáncer de pulmón, para abscesos de pulmón, etc. Vayamos a la semiología. Yo soy muy insistente con la topografía pulmonar, sobre todo con la división topográfica del tórax, para describir y después para describir los hallazgos semiológicos. Y recuerden ustedes que la división topográfica del tórax lo divide en una cara anterior, en una cara posterior, en dos caras laterales, y no debemos olvidar el vértice que comparte de alguna manera con el cuello, y el límite inferior que sería el diafragma. Entonces, paso esto. Debemos recordar que tenemos una línea clavicular, entonces la línea clavicular es esta, sigue las dos clavículas, el manubrio external y termina en la clavícula del otro lado. Tenemos las líneas paraesternales que van inmediatamente por el costado del esternón, y tenemos las líneas medioclaviculares. Podemos agregar acá la línea axilar anterior, que sería la tercera línea importante a los fines de las divisiones topográficas. Después tenemos las horizontales. Las horizontales a tener en cuenta son, la primera, como dijimos, la clavicular, la segunda es la línea de la tercera costilla, la tercera es la línea de la sexta costilla, y la última sería el reborde costal. ¿Por qué me importan estos? Porque yo tengo acá regiones que son muy fáciles de recordarlas. Yo a veces les pregunto a ustedes estas cosas en examen y no se acuerdan, pero fíjense que es muy sencillo, porque si tienen acá la línea clavicular, esta región obviamente se va a llamar supraclavicular o región del vértice del pulmón. La región que está entre la línea clavicular y la tercera costilla se va a llamar región subclavicular. No tiene mucho secreto, digamos. No se rompieron la cabeza, o sea, utilizaron los hallazgos anatómicos nomás para denominar. La zona que está entre la tercera costilla y la sexta costilla, siendo que acá está la mama, se va a llamar región mamaria. Y la región que está por debajo de la sexta costilla, y acá nos queda la parrilla costal, se va a llamar hipocondrio. Entonces ustedes tienen acá por la cara anterior la región del vértice, la región infraclavicular, la región mamaria y el hipocondrio, derecho e izquierdo, teniendo en cuenta las líneas que habíamos mencionado, la clavicular, tercera costilla, sexta costilla, reborde costal, y las verticales, la medioesternal y la paraesternal. La medioclavicular tiene alguna importancia, porque por ejemplo, si yo sigo la línea hemiclavicular hacia abajo, caigo en el punto donde está el punto doloroso de la vesícula, o punto cístico. Y si sigo la línea hemiclavicular hacia abajo, voy a terminar en la línea que me va a separar el hipocondrio de la fosa ilíaca derecha e izquierda. Entonces, me sirve la línea biclavicular para, digamos, hacer las divisiones topográficas. Y en la cara posterior también es muy sencillo, digamos, porque tenemos el borde superior, que está dado por el borde del trapecio, la séptima vértebra cervical, hasta el acromion de ese lado. Después tenemos una línea superior que pasa por las espinas de la escápula, una línea inferior que pasa por el ángulo de la escápula, por el ángulo inferior, y la última línea horizontal que es
la zona digamos, de diferencia entre la sonoridad pulmonar y la matriz del abdomen. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 líneas horizontales y líneas verticales. La línea vertebral, la línea paravertebral y posteriormente acá la línea axilar posterior. Entonces se van a quedar delimitadas diferentes regiones. Obviamente las que están por encima de la línea de la espina del omóplato se van a llamar supraescapulares. Y de acuerdo a la línea paravertebral va a ser región supraesternal interna, región supraescapular externa. Bajando, vamos a tener la región interescápulo-vertebral y la región escapular. Y hacia abajo, la región infraescapular interna e infraescapular externa. Entonces, cuando encontramos hallazgos semiológicos, supónganse en esta región infraescapular interna del lado izquierdo, nosotros podemos decir eso justamente, encuentro entrado en esta región. Cualquier persona entendida de la medicina o colega va a saber que si ustedes localizan esta región, va a saber cuál es la región. Y lo entonces, desde acá, desde la cuarta vértebra para abajo, yo tengo el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Entonces yo puedo decir, para sacarme una felicitación en mi presentación de paciente, que el paciente tiene, supónganse, un soplo brónquico con pectoriloquia y pectoriloquia áfona en la región infraescapular izquierda, infraescapular interna izquierda, compatible con una neumonía de los segmentos basales del lóbulo inferior izquierdo. Si ustedes dicen eso, el diagnóstico está hecho, como dice siempre el libro, que la historia clínica bien hecha, incluyendo el examen físico, es el 80% más del diagnóstico. Esa sería la forma correcta de expresar los hallazgos. No decir en la parte inferior del pulmón o en la parte inferior del tórax. Para eso está esta división. Para que podamos delimitar y decir con precisión dónde está localizado el... En la cara lateral y una línea horizontal que va a ser la sexta costilla. Entonces con eso nosotros vamos a limitar una región axilar superior y una región axilar inferior. ¿Tá? También seguramente ustedes esto lo saben, digamos, por la cara anterior del tórax nosotros tenemos una prominencia al ir descendiendo desde el ángulo, desde el manubrio esternal hacia la parte inferior del esternón, en donde vamos a encontrar el ángulo de Lewis. En esta región se inserta al esternón la segunda costilla. Entonces tenemos hacia arriba el primer espacio intercostal y hacia abajo el segundo espacio intercostal. Y ahí vamos haciendo la cuenta para contar los espacios intercostales. Entonces, ese es un dato muy importante. La otra cosa importante es saber más o menos a la altura de la mamila, entonces en los niños y en los hombres va a estar más o menos a la altura de la línea, ligeramente por fuera de la línea hemiclavicular y a la altura de la cuarta costilla, cuarto espacio intercostal, perdón, o sea, sería ya espacio, no costilla. Y con eso uno puede ir localizando, porque después cuando ustedes describan los hallazgos de la palpación, van a tener que decir tal o cual espacio intercostal y tal línea, ¿no? Entonces, estas cosas
a tener en cuenta cuando vamos a hacer semiología y cuando vamos a decidir, por ejemplo, una toracocentesis. Entonces, saber que el límite superior de la escápula está a la altura de la segunda costilla, que el ángulo inferior de la escápula está a la altura de la sexta vértebra dorsal y por lo tanto de la séptima costilla. Entonces, si nosotros tenemos que localizar un lugar para hacer la punción y nos dijeron punzá en el octavo espacio intercostal, podemos contar a través de eso y localizar el lugar donde tenemos que donde colocar la aguja. Tener en cuenta que la vértebra cervical más prominente generalmente es la séptima, y si hay 3 vértebras prominentes, la del medio, y tener en cuenta el ángulo epigástrico. Este ángulo epigástrico también es muy importante en la semiología, seguramente ustedes estudiaron, en donde tenemos un ángulo y que esto nos va a servir para determinar la contextura del paciente. Entonces, un paciente o el hábito. Entonces, si este ángulo es muy agudo, vamos a estar hablando de un paciente de hábito longilíneo. Si este ángulo está cercano al ángulo recto, vamos a decir que es un normolíneo. Y si el ángulo está obtuso, más abierto, vamos a hablar de que es un paciente de hábito brevilíneo. Cosas importantes, digamos, de la semiología. Entonces, para entrar en el examen físico, nosotros tenemos que repasar o recordar que todo examen físico empieza con la inspección, que muchas veces sigue con la palpación, con la percusión y la auscultación, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo en la cabeza, no siempre vamos a utilizar la percusión ni la auscultación, pero en el cuello sí vamos a auscultar, ¿no? Y en algunos lugares vamos a invertir la secuencia, como por ejemplo en el abdomen, en donde primero vamos a auscultar y después vamos a palpar, ¿no? Entonces, ¿qué me importa de un paciente que probablemente tenga patología respiratoria? Observar las facies, porque ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, si tiene aleteo nasal, si sopla al respirar, entonces el soplador rosado del enfisema. Si tiene cianosis, entonces vamos a observar el lóbulo de la oreja, los labios, las fosas nasales. Vamos a ver el decúbito, si se mueve, si está solo en una posición. Cuando llegamos al cuello vamos a ver si utiliza los músculos accesorios, o sea, si vemos que se contrae el esternocleidomastoideo. Vamos a ver si hay movimiento de la tráquea, ya sea anterosuperior o lateral. Y eso nos puede indicar ya una patología. Entonces, si la tráquea se desvía hacia el lado opuesto de la lesión, vamos a pensar que el paciente deba tener un derrame pleural o una telectasia, o un neumotórax, perdón, y si se desvía hacia el lado de la lesión, ese pulmón fibrosado es lo que me genera. Entonces aquí tenemos la telectasia, la fibrosis pulmonar, la fibrosis de la pleura, me va a dar la desviación hacia el lado de la lesión. Ya podemos solamente inspeccionando. En el tórax hay que mirar también al paciente sentado, por delante, por atrás y por las caras laterales. Entonces, con eso nosotros sabemos la forma del tórax, entonces sabemos si tiene un tórax en tonel, un tórax infundibiliforme, un tórax tísico, un tórax en paloma, un tórax hipoescoliótico, y debe quedar asentado. Es la primera parte de la inspección, ¿no? Después tenemos que ver cómo se mueve, cómo se respira, ¿no? Si tenemos qué tipo de movimientos respiratorios realiza, si tiene un tipo respiratorio tipo costal superior o costo-abdominal. Tenemos que mirar de vuelta el uso de músculos accesorios con la contracción, con el hundimiento de las costillas, con los movimientos de los espacios intercostales, que eso indica el uso con mayor fuerza de los músculos intercostales. Tenemos que ver si la respiración es profunda o es superficial. Entonces hay una serie de cosas que simplemente vamos observando y tenemos que ir describiendo, ¿no?
Entonces, la cifosis, la cifoescoliosis, en este caso uno tiene que describir la cifoescoliosis con la, informando, por ejemplo, en este caso es una cifoescoliosis a derecha, porque la convexidad de la curvatura va hacia la derecha. Este es el famoso tórax en tonel, que en la radiografía lo vamos a ver así, o sea, con elongación de ambos pulmones. Aquí nos estaría faltando el aplanamiento del diafragma, que en realidad no se alcanza a ver. Aquí tenemos el tórax, el pectum excavatum, o tórax infundibuliforme, que es una anomalía que suele aparecer, se suele encontrar en algunas personas, y que se puede incluso corregir, porque esto es una debilidad de los músculos de la pared, se puede corregir con ejercicio muscular. Después tenemos que ver entonces la frecuencia respiratoria, recordar que en el adulto lo normal es de 12 a 20, y que bueno, en los niños es mayor, pero nosotros estamos trabajando por ahora con adultos. Recordar términos, entonces la taquipnea, la bradipnea, la apnea, la polipnea, que es una respiración rápida y superficial, la hipernea, que es una respiración profunda, aumentada en frecuencia, la ortopnea, la platipnea, que es la disnea que aparece cuando el paciente adopta la posición erecta, y bueno, y el euneico, que es el que respira acompasadamente, con una frecuencia normal, que no se ve que haya ningún esfuerzo en la respiración. También importan las respiraciones patológicas, por ejemplo, la respiración de Kussmaul se ve en pacientes que están con acidosis metabólica. Entonces lo que notamos es que es un paciente que lo miramos y parece que está francamente disneico, y decimos, este señor debe estar con sibilancia, debe estar con algún ruido, y resulta que lo auscultamos y absolutamente no se escucha ningún ruido patológico, y lo que el paciente hace es una hipernea con respiraciones profundas por el trastorno ácido básico. Entonces, si vemos así a estos pacientes y encontramos que no hay ningún hallazgo, no hay ingurgitación yugular, no hay ruidos agregados, tenemos que pedir un estado ácido base porque seguramente está con una acidosis. Después tenemos esta otra respiración bastante común de ver, la respiración periódica de Cheyne-Stokes, que es una situación en donde vamos a ver que el paciente hace episodios de apnea y después comienza con respiraciones de baja amplitud, y después va aumentando la amplitud hasta que de vuelta desciende y hace la apnea. Generalmente tenemos aquí pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, que tienen una insuficiencia cardíaca avanzada, que tienen, digamos, tumores cerebrales. Son los pacientes en los que vamos a ver esta respiración periódica. Asusta a veces a los pacientes, a los familiares, porque mientras está despierto por ahí no es tan evidente, pero cuando se duerme los episodios de apnea pueden hacerse más prolongados. Después hay otros tipos de respiración, como la de Biot, por ejemplo, que es un tipo de respiración completamente irregular que aparece en los pacientes que están con encefalitis o meningitis. Entonces, también nos puede servir para, digamos, por lo menos ir orientándonos hacia lo que le está pasando al paciente. Sigamos con la palpación. En la palpación hay que hacer una serie de cosas que yo siempre les digo que hagan una lista. Anótense una lista de todos los pasos de la palpación, de la percusión, de la ocultación del tórax, y lo cuelguen ahí en su mesa de estudio, de manera tal de cada que abran, se sientan, miran y se van a ir acordando, cosa de que después, cuando llegue el momento, lo van a hacer todo sin ningún tipo de problemas. ¿Qué hacemos con la palpación? Completamos los hallazgos de la inspección. Entonces, ¿vimos una anomalía? Palpamos la anomalía. Tenemos que palpar, hacer la palpación superficial, lo que se llama la mano de escultor, en donde vamos a detectar deformidades, depresiones, enfisema, fluctuaciones, crepitaciones. Eso es lo primero que se va a hacer. Aquí hay que acordarse siempre que en el tórax tenemos las mamas, así que las mamas también hay que palparlas. Tenemos que palpar el tonitrofismo muscular. El tonitrofismo del tórax lo vamos a palpar
en el músculo trapecio, puede ser en el músculo pectoral y en el músculo dorsal ancho, en donde lo único que hacemos es palpar con una pinza digital para ver las características de la turgencia del músculo y del trofismo, o sea, si el músculo está con buena masa muscular o si está disminuido. Entonces, ya aquí vamos con dos cosas. Palpación superficial, mano de escultor, tono y trofismo de la pared. El tercer punto es la resistencia y elasticidad torácica, que se hace con ambas manos en forma antero-posterior y en forma lateral. Lo que hacemos es generar compresiones con fuerza y ver si el paciente, si podemos deprimir el tórax. Lo que vamos a notar es que hay pacientes ancianos, por ejemplo, los pacientes con EPOC, que ha aumentado la resistencia de su caja torácica y obviamente la elasticidad está disminuida, y que en las personas jóvenes van a notar ustedes que hay mucha menor resistencia y que el tórax es mucho más elástico. Tiene que ver con, bueno, con el contenido aéreo en el caso del EPOC y con la calcificación de los cartílagos en las personas mayores. Evaluar la simetría de la expansión respiratoria en ambos hemitórax. La expansión se hace por la cara posterior, por la cara anterior, y consiste en hacerlo en la parte por la cara posterior, primero abrazando ambos vértices pulmonares con las manos, tratando de ubicar los dedos pulgares sobre la séptima vértebra cervical o hacia la línea media, y con esto le vamos a pedir al paciente que respire profundo y vamos a ver cómo expande el vértice del pulmón. Para la parte inferior, acuérdense las referencias anatómicas que le dije. Entonces ustedes tienen el ángulo de la escápula, que dijimos que está a nivel de la séptima costilla o séptima vértebra dorsal. Entonces, dos dedos por debajo de ese ángulo van a colocar la mano en posición horizontal, con el dedo pulgar dirigido hacia la línea media, y le van a pedir al paciente nuevamente que inspire profundo para ver la expansión de las bases pulmonares por la cara posterior. Por cara anterior se hace algo parecido, en donde colocando los dedos sobre la región, sobre el esternón, dedos pulgares, los otros 4 dedos van a alojarse en el hueco infraclavicular y le van a pedir al paciente que respire hondo. Eso para ver la expansión por cara anterior de los vértices o de las regiones superiores de los pulmones. Y para la expansión de la parte inferior, o sea, sería de los hipocondrios, vamos a colocar de vuelta los pulgares hacia la línea media, cercano al apéndice sifoides, y las manos van a abrazar el tórax por ambos hipocondrios. En las mujeres esto es fácil porque lo hacemos por debajo de las mamas, y en los hombres sería 1 o 2 dedos por debajo de la mamila. Entonces ahí tienen ustedes la expansión de bases y vértices, por cara anterior y por cara posterior. Y por último está la exploración de las vibraciones vocales. Fíjense que aquí ya vamos con 5 cosas que tenemos que hacer: palpación superficial, palpación del tono y trofismo, resistencia y elasticidad de la cavidad torácica, expansión de bases y vértices, exploración de las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales de vuelta, siguiendo los reparos anatómicos. Entonces, vértice, en el vértice del pulmón vamos a poner los dedos simplemente, entonces vamos a poner los 4 dedos de la mano en el vértice pulmonar por cara posterior, de uno y de otro lado. Se recomienda que cuando empecemos a hacer estas maniobras usemos solo la mano derecha hasta que adquiramos, digamos, experiencia en la percepción de las vibraciones vocales. Entonces, en el vértice ponemos los 4 dedos, y siempre las vibraciones vocales, obviamente con la voz, hay que decirle al paciente que diga 33, ferrocarril o algo de eso. Y después van a colocar la mano en las regiones que uno supone que vamos a tener: piel, tejido celular subcutáneo, músculo, costillas, pleura, pulmón.
Entonces, la forma correcta para, digamos, podría ser, por ejemplo, hacer este movimiento, que con eso dejamos las escápulas prácticamente en la cara lateral del tórax, o si el paciente va a quedar en esta posición, recuerden que donde está la escápula no tienen que poner la mano para palpar vibraciones vocales. En general, vamos a poner la mano en la región supraescapular, digamos por cara posterior, en la región interescápulo-vertebral, o sea, acá está la escápula y acá está la columna, y en la región infraescapular, de un lado y del otro. Por cara lateral, se pide al paciente que levante el brazo, y nuevamente es la mano por encima de la sexta costilla, por debajo de la sexta costilla. Y en cara anterior, nuevamente, recuerden que aquí tenemos a nivel de la cuarta espacio intercostal o cuarta costilla ya comienza a percibirse, o ya está, digamos, la cúpula diafragmática, entonces ahí ya comienza a percibirse una, digamos, una disminución de las vibraciones vocales porque ya tenemos hígado, y del lado derecho tenemos la silueta cardíaca en donde tampoco vamos a tener percepción de vibraciones vocales. Y con eso recién terminamos la palpación del tórax. Forma correcta, estas son figuritas del Baré Califano, que explica perfectamente bien cómo se hacen estas maniobras. Aquí está la posición en la cara, cara posterior, región por las bases pulmonares. Y acá viene la percusión. La percusión del tórax también tiene que seguir una serie de pasos. Una, saber que para percutir tenemos que tener uñas cortas. Eso para los guitarreros, para las chicas, tienen que cortarse las uñas. Ustedes pueden tener que tocarse la palma de su mano de la otra mano y que no les raspe la uña, porque si no se van a cortar la uña, la piel con la uña. Que se percute sobre el dedo que está apoyado en la articulación interfalángica distal. No se percute en la uña, ni se percute en la otra falange, es en la articulación interfalángica distal. Y uno tiene que buscar la manera de que todo el brazo que va a trabajar en la percusión esté lo más relajado posible. Ustedes van a notar que cuando inician la percusión, lo primero que hacen es esto. Dejan todo el brazo contracturado y quieren percutir y no sale el ruido. Ahora, si ustedes dejan todo relajado, el miembro superior, y la misma mano se mueve, suena mucho mejor, el dedo rebota y se siente bien el sonido de la percusión. Requiere trabajo, requiere percutir la mesa mucho tiempo hasta que salga bien y después irse al paciente o al compañero de estudio. Entonces, ¿qué percutimos? Podemos percutir sin dedo plexímetro las estructuras óseas, la clavícula, el esternón, la columna vertebral, y para lo otro necesitamos el dedo plexímetro, en donde hacemos esto. Entonces, por cara anterior se percute la clavícula, se percute el esternón, y después ya tenemos que empezar a percutir con el dedo plexímetro. Hay técnicas, digamos. Hay que percutir los vértices, las regiones laterales y axilares, la región anterior-posterior, la columna vertebral y hacer la excursión de las bases pulmonares. Entonces, vértices, dedo plexímetro y percuto el vértice, por lo menos 2 golpes adentro y afuera. Después, las regiones laterales y las regiones axilares. Aquí ustedes tienen pueden tener incluso un cartelito con esta puntuación, en donde importa mucho la cara posterior sobre todo. Entonces, lo primero dijimos el vértice, y después fíjense, supraescapular, interescápulo vertebral, infraescapular, más arriba, más abajo, infraescapular externa, y volvemos hasta casi la región axilar. Y por cara anterior lo mismo, región infraclavicular, región mamaria, hipocondrio.
Entonces, si se hace siempre, y obviamente obviamos esta parte porque dijimos que está metida la escápula y ahí no hay que percutir, no sirve, digamos. Esto mismo me puede servir después para la ocultación. Entonces yo ya hago una sistemática, voy poniendo siempre en el mismo lugar, y entonces cuando termino mi exploración, yo me acuerdo que los hallazgos alterados aparecieron acá en el punto 3 y 4, por ejemplo. Entonces voy a decir, los hallazgos semiológicos están localizados en la región interescápulo-vertebral e infraescapular interna del lado izquierdo, ¿no? Entonces, cuando percutimos lo lateral, acuérdense las líneas. Entonces, línea axilar posterior, media y anterior. Y con eso no puede delimitar las alteraciones. Recuerden que en el tórax vamos a tener sonoridad y que la sonoridad desaparece cuando hay consolidación del parénquima pulmonar o cuando hay derrame pleural. ¿Ah? Entonces, si ustedes siguen estos pasos, probablemente, esto es percusión del tórax, probablemente siempre hagan de la misma manera y no cometan por ahí, no salteen pasos. Hay que percutir la columna vertebral, algunos percuten la columna con 2 dedos, y a veces es difícil. Yo también a veces en los pacientes obesos pongo el dedo plexímetro, porque con eso puedo fijar mejor el lugar donde percuto, porque en las personas gordas, al tener un panículo adiposo, es más difícil que el golpe de percusión sea efectivo, ¿no? Y por último, la excursión de las bases pulmonares, en donde lo que hacemos es percutir hasta llegar a la zona donde cambia de sonoridad a matidez, y en ese punto pedirle al paciente que inspire profundo y tenga el aire, que haga apnea postinspiratoria. Seguimos percutiendo hasta delimitar el nuevo lugar donde cambia la sonoridad. Podemos hacer eso, podemos hacerle al paciente que después expire todo lo que pueda y tenga el aire de vuelta, y subimos para ver hasta dónde se desinfla, por decirlo de una manera vulgar, el pulmón, y la diferencia entre uno y otro segmento de lugar sería la excursión diafragmática de las bases pulmonares. Una cosa que he advertido con mucha frecuencia es que ustedes generalizando a los alumnos, confunden el concepto o el término de expansión, que es una maniobra de palpación, con el término excursión, que es una maniobra de percusión. Ténganlo en cuenta para cuando estudien y para cuando tengan que expresar este tipo de esto. Y con eso termina la percusión. Después viene la ocultación. En la ocultación, primero que nada, nosotros tenemos que saber cuáles son los ruidos normales y cuáles son los ruidos patológicos. Y la mejor manera es ocultándonos nosotros mismos. Entonces, el soplo glótico, nosotros lo vamos a ocultar colocando el estetoscopio en la región de la tráquea o laringe. Y para que tengan una idea, es exactamente a cómo van a escuchar el soplo tubario en una condensación. Entonces, si nunca escucharon, que muchas veces a veces ocurre que no encontramos la neumonía típica, y necesitan saber cómo es el ruido del soplo tubario de la neumonía, ocúltense la tráquea o la laringe, es el sonido que se oculta. Es un ruido áspero que se escucha en los dos momentos de la inspiración, o sea, tanto en la inspiración como la expiración, con una pequeña pausa en el medio de ambas, ¿no? Después está el murmullo vesicular, que es lo que se escucha en la mayoría o sea, en todo lo que sea regiones anteriores y posteriores, sea región mamaria, región de los hipocondrios, región interescápulo vertebral y las infraclaviculares, y las regiones laterales. En eso ustedes van a escuchar murmullo vesicular. Y la respiración broncovesicular es una mezcla entre la respiración de los tubos, de la tráquea, de los bronquios grandes,
con el murmullo vesicular de esas regiones. Entonces, ya es una respiración un poco más ruda, es una respiración que tiene una inspiración que se oculta bien y una expiración que se oculta muy poquito, y lo vamos a ocultar en las regiones de los vértices, o sea, regiones supraclaviculares, infraclaviculares internas y supraescapulares internas en la cara posterior. Y ahí se termina ese tipo de respiración. El murmullo vesicular, que es, el libro dice que es como respirar tratando de decir la letra E o la letra B, entonces es como, ese es el ruido del murmullo vesicular. Aquí entonces en estas regiones vamos a encontrar la respiración broncovesicular, el soplo glótico va a estar en esta zona. Y ustedes pueden, yo les sugiero que agarren su estetoscopio en un momento que descansen del estudio y se ausculten la tráquea, ausculten el broncovesicular, ausculten el murmullo vesicular, como para ir haciéndose el oído con respecto a los ruidos respiratorios. Después vienen los ruidos patológicos, en donde podemos hablar de los estertores que en algunos libros están como rales, entonces estertores grandes o a burbuja, que en algunos, acá uno tiene que considerar que si son burbujas grandes, son ruidos que indican líquido dentro de los tubos aéreos, entonces cuando el paciente tose, van a cambiar, o sea, se escuchan y después le hacemos toser y desaparecen. Eso es fundamental para diferenciar de los que son los estertores crepitantes, o rales crepitantes o subcrepitantes, que son ruidos que no van a desaparecer con la tos. Entonces, los ruidos que desaparecen con la tos son los estertores de burbujas grandes o estertores de burbuja, y los estertores crepitantes son más finos, son más, se dice, el libro dice como cuando se larga sal en el aceite, y los más finitos, que son los rales tipo velcro, son los que ocurre, el ruidito que sentimos cuando despegamos un velcro. Entonces, esos son ruidos que no aparecen siempre, solamente en situaciones patológicas. Después tenemos los roncus. Los roncus también son ruidos de tubo grueso, o sea, de tráquea y bronquios mayores. Entonces, vamos a escuchar que aparecen sobre todo en la expiración, no en la inspiración, y que le hacemos toser al paciente y probablemente desaparezcan o se modifiquen comparado con anterior a la tos. Las sibilancias son ruidos como silbidos, pero de los bronquios ya más pequeños, que están estrechados. Entonces, indica flujo turbulento, aparece ya en bronquiolos, y aparecen en el asma, en el EPOC, en la bronquitis crónica. Algunas veces son tan importantes que no hace falta ni siquiera apoyar el estetoscopio, que uno lo puede escuchar a distancia. Y aquí está un término también que ustedes no siempre lo tienen en cuenta. El cornaje es un sonido que tiene que ver con la obstrucción de la tráquea o de la laringe. Entonces, como es de la zona laringea, se va a sentir un ruido fuerte, como un ronquido inspiratorio, que es lo que vamos a escuchar, por ejemplo, cuando tenemos traqueitis, epiglotitis, o incluso los espasmos o los falso croup de las cuerdas vocales. Ese es digamos, si nosotros escuchamos ese sonido como una cosa así, me indica que está habiendo una obstrucción de la glotis, o de la vía aérea alta, que puede terminar en una obstrucción alta que requiera una cricotomía o una intubación de urgencia. Esto es algo que lo vamos a encontrar entonces en las obstrucciones traqueales o laringes.
Se debe ocultar la voz. Acuérdense que así como palpamos las vibraciones vocales, vamos a ocultar la voz. Y normalmente la voz genera, se escucha en un parénquima normal, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser la broncofonía. O sea, escuchamos que retumba la voz, pero no podemos definir con nitidez lo que el paciente está diciendo. Aquí yo les recomiendo que lean, que repasen de semiología el Cosio, que explica muy bien qué es lo que pasa en el pulmón para que cambie los hallazgos semiológicos, que es lo que físicamente pasa en el parénquima para que aumente la broncofonía, para que aparezca la pectoriloquia, para que aparezca el soplo tubario. Entonces vamos a tener la broncofonía, que es normal, o sea, es normal que haya broncofonía. Por ejemplo, hay ausencia de broncofonía en una telectasia. Cuando está la broncofonía aumentada, significa que están condensándose el parénquima, y cuando hay una marcada condensación del parénquima es donde aparece la pectoriloquia, que es la auscultación de la voz nítida en la zona, digamos, de la condensación. Junto con esto tenemos que agregarle la pectoriloquia áfona, que consiste en que con voz cuchicheada, o sea, voz que no, voz con murmullo no sale la voz, escuchemos exactamente igual, o sea, escuchemos nítidamente la voz. Eso ocurre en el síndrome de condensación. La clase siguiente van a repasar todos los síndromes respiratorios y ahí seguramente van a hablar de vuelta nuevamente de esto. Vayamos a los síntomas respiratorios, que es lo que nos pide un repaso de los síntomas respiratorios en la clase de hoy. Y acá tienen un montón de síntomas que son referidos, algunos específicamente al aparato respiratorio y otros que son síntomas generales, ¿no? Entonces la tos es un síntoma que aparece por causas otorrinolaringológicas, por causas digestivas, por causas respiratorias, por causas cardíacas. La disnea, en general, causa respiratoria o causa cardíaca. La hemoptisis también puede ser causa cardíaca, causa respiratoria. La expectoración también, ¿no? Tenemos la asalmonada del edema del pulmón, la purulenta de la neumonía o del absceso de pulmón. El dolor torácico, también el dolor torácico uno lo puede, el dolor que se refiere al pulmón y a la pleura, es un dolor en puntada de costado, que aumenta con la inspiración, que empeora con el golpe de tos. Generalmente se localiza en el pulmón, en el hemitórax afectado. Pero también tenemos síntomas generales, ¿no? Como la astenia, la fiebre, la pérdida de peso, que forman parte de algunos cuadros respiratorios. Vayamos a ver la disnea como gran síntoma, ¿no? Motivo habitual de consulta, tanto en la emergencia, en la atención primaria. Entonces, vamos a ver que nosotros podemos, analizando las características de la disnea del paciente, intentar estimar un diagnóstico etiológico como para poder llegar a hacer un tratamiento. Podemos decir que la disnea el paciente lo manifiesta como una sensación de falta de aire, pero puede ser que diga de diferentes maneras. Me falta el aire, me canso, me ahogo, no puedo respirar. Fíjense que muchas personas consultan por esto. Y fíjense que con la historia clínica, o sea, con un interrogatorio adecuado y después un examen físico adecuado, llegamos al diagnóstico en el 66% o más de los casos. O sea, pedimos los complementarios para confirmación, pero el diagnóstico ya está hecho. Entonces, el interrogatorio del paciente con disnea no discrepa de lo que es el interrogatorio de cualquier síntoma. Entonces hay que preguntar la cronología, cuándo empezó, la calidad, las cualidades, la intensidad, los síntomas acompañantes, las situaciones de empeoramiento y mejoramiento, los fármacos que usó y demás, ¿no? El interrogatorio de un síntoma siempre es igual.
Entonces, desde cuando presenta, si aparece, si está todo el tiempo o aparece de a brotes, si está, qué relación tiene con la respiración, si aparece cuando trata de meter el aire, cuando sacar el aire. Los pacientes pueden referir, por ejemplo, si cuando respiran hace ruido y le cuesta, que es un problema laringio alto, o sea, es un estridor o cornaje. Si es a respirar, habitualmente es la vía aérea inferior, entonces el asma, el EPOC, la sibilancia. Entonces, repasando, podemos decir que las disneas de predominio inspiratorio, o sea que cuando el paciente entra al aire, tiene que ver con la vía aérea alta. Si el problema es la expiración, generalmente son las vías respiratorias bajas, el asma, el EPOC, y también tenemos las mixtas en donde están todo el tiempo y acá la posibilidad de diagnóstico se amplía. Otras cosas, aparece con el esfuerzo, mejora o empeora con el reposo, entonces claramente empeora con el esfuerzo los pacientes que tienen EPOC, que tienen enfermedad pulmonar crónica, que tienen insuficiencia cardíaca. Empeora en el decúbito el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Mejora al sentarse en la cama, es la clásica ortopnea. Los síntomas acompañantes, entonces si duele, puede doler, por ejemplo, el TEP, puede doler en puntada de costado, al igual que la neumonía o la pleuritis. La cardiopatía isquémica, el dolor es más precordial en garra. Si aparece sibilancia, el paciente a veces lo puede referir, siento que me silba el pecho. Debemos considerar el asma como enfermedad respiratoria o la insuficiencia cardíaca o el asma cardíaco, que indica edema de la pequeña vía aérea por la insuficiencia cardíaca. Si aparece fiebre, debemos pensar que el paciente está con una neumonía, que está con una traqueobronquitis, con un empiema o derrame pleural infeccioso. Si tiene tos y expectoración, habrá que ver el color de la expectoración, entonces si es rosada o asalmonada por insuficiencia cardíaca, si es amarillenta verdosa, generalmente por infección bacteriana, y si es con estrías de sangre o con sangre propiamente dicha, podemos pensar que sea un tromboembolismo de pulmón, que sea una tuberculosis o que sea un cáncer de pulmón. También importa cuantificar entonces con la actividad física, eso también es algo que se reitera muchísimo, que nosotros lo decimos, creo que desde fisiología se viene hablando de la clasificación de la disnea, entonces grado 1, en donde el paciente puede hacer la mayor parte de sus actividades, grado 2, en donde el reposo no pasa nada, pero cuando intenta caminar o algo sí aparece. Grado 3 es el paciente que ya tiene limitaciones importantes, o sea, hace pequeñas cosas, como por ejemplo ir al baño y demás, ya le puede generar disnea. Y el grado 4 es el paciente que está disneico todo el tiempo o que la mínima acción le lleva a tener disnea. También la otra clasificación que podemos hacer es de acuerdo a la etiopatogenia, entonces las de origen respiratorio en general tienen que ver con hipoxemia, las de origen cardíaco tienen que ver con la hipoxia sistémica por la disminución del gasto cardíaco, y tenemos otros orígenes, por ejemplo, la acidosis metabólica, el aumento de la CO2 por alteración del medio interno, o sea, disneas de otros orígenes. Podemos llegar, como dije, al 66% más del diagnóstico haciendo una buena historia clínica, o sea, una buena anamnesis y un buen examen físico. O sea, todo lo que hemos hablado, insuficiencia cardíaca, neumonía, derrame pleural, tromboembolismo de pulmón, neumotórax, pueden llegarse tranquilamente al diagnóstico con examen físico. Esto ya lo hablamos. Ustedes van a ver que estos gráficos de respiración se utilizan en la polisomnografía, que es un estudio que se hace para ver una serie de variables fisiológicas durante el sueño. Pero bueno, se coloca un sensor de flujo aéreo a nivel de la boca y de la nariz,
y de acuerdo a cómo se mueva y se genere este flujo aéreo, vamos a tener los diferentes patrones respiratorios. Entonces tienen ustedes el paciente que hiperventila por el Kussmaul, el paciente que está taquipneico, el paciente que está bradipneico, el paciente que tiene chain stop, el paciente que tiene la respiración irregular de Biot, que es bastante parecida a la respiración atáxica, ¿no? Recuerden que aparece muchas veces la platimnea. La platimnea aparece en pacientes que tienen, por ejemplo, derrame pericárdico, que tienen alguna situación de hipotensión ortostática severa, en donde estos pacientes cuando se paran, bruscamente comienzan a presentar disnea. La trepomnea ocurre cuando el paciente tiene disnea a colocarse de un decúbito lateral. Generalmente tiene que ver con los derrames pleurales. El paciente va a tener disnea cuando se acuesta del lado contrario al derrame. Entonces se comprime el pulmón, que tiene mayor expansión, y aparece la disnea. Entonces, más allá de que hacemos diagnóstico en gran parte con el examen físico y la historia clínica, puede ser que necesitemos estudios. Como dijimos, la radiografía de tórax debe pedirse frente y perfil. Debe pedirse un hemograma, porque aquí podemos ver, por ejemplo, la anemia, en los casos de anemia, la poliglobulia en caso de pacientes con EPOC o EPIC, los gases en sangre, porque me pueden mostrar la hipoxemia arterial o la acidosis metabólica, la espirometría, porque me va a diferenciar si es un EPOC, un EPIC, o sea, un trastorno obstructivo o restrictivo, el ecocardiograma, porque me puede mostrar las cavidades cardíacas, las válvulas, y ver si es que existe alguna alteración a ese nivel. La tomografía computada de tórax me va a mostrar fundamentalmente el parénquima pulmonar, si hay fibrosis, y la broncoscopía me va a mostrar si tenemos obstrucciones a nivel de los bronquios o de la tráquea o de la laringe. Tienen ustedes acá algunos casos clínicos, a ver, simplemente para ver. Acá tenemos una paciente de sexo femenino de 56 años que consulta por, el motivo de internación fue tos con expectoración, pérdida de 3 kilos y fiebre durante 2 meses. En la enfermedad actual le trataron durante 10 días con amoxicilina, budesonide y salbutamol, y la señora no mejoró. Al ingreso estaba normotensa, taquicárdica, taquipneica, con una saturación de oxígeno limítrofe a febril. Dice que tenía regular mecánica respiratoria. Eso implica, esta regular mecánica respiratoria implica que la expansión de bases y vértices no estaba de todo normal y que seguramente había uso de algún músculo accesorio. Crepitantes en ambas bases pulmonares, edemas infrapatelares, muguet oral. Esta es la radiografía y este es el laboratorio. Fíjense ustedes, tiene un hematocrito de 33, o sea, tiene una anemia con una hemoglobina de 11, está con 18.200 blancos, no me da la fórmula, pero claramente hay una leucocitosis. Está con un sodio de 133 y un potasio de 3,3, ambos están un poquito bajos, y el estado ácido-base tiene un pH de 7,46 con una PCO2 de 29, una PO2 de 65, un bicarbonato de 23 con una saturación del 93%. Entonces, está con una alcalosis respiratoria, está hipoxémica, ¿no? Está con leucocitosis y tiene esta imagen de radiografía en donde vemos aquí algunas opacidades lineales. Vemos acá una cisura media, la cisura menor que se está viendo, como que hay una inflamación a ese nivel, y podemos afirmar que acá hay una cierta opacidad de la base pulmonar izquierda, pero no tenemos el perfil, y acá se mete encima la sombra de la mama, que a veces nos
no nos permite ver bien. A esta paciente le hicieron antibióticos, fíjense, le han puesto vancomicina, pipertazobactam, cubriendo gérmenes, digamos, gérmenes resistentes a los antibióticos de primera. Le pusieron por el cuadro clínico de pérdida de peso, tos con expectoración y el hecho de que era boliviana, tratamiento para tuberculosis. Y le agregaron leucovorina y nistatina, la nistatina por el mudet oral, la leucovorina cubriendo, o sea, como profilaxis de infecciones. Tras 7 días de tratamiento con todo esto, evoluciona peor. Fíjense la radiografía, aumentaron los infiltrados, ya tenemos infiltrados bilaterales de tipo algodonoso, de vuelta solamente un frente, pero no vemos las cisuras, entonces ya no está respetando en lóbulos, así que es generalizado. Le iniciaron tratamiento con corticoides y le hicieron una tomografía. En la tomografía se ve esta imagen cavitada con consolidación alrededor, el parénquima con múltiples áreas de consolidación, con tractos. Aquí fíjense todo un infiltrado noduliar. Por lo tanto, no quedaba otra que hacerle una muestra de esputo. Le hicieron un esputo que fue, un examen de esputo que fue negativo para tuberculosis, por lo tanto no fue correcto el diagnóstico, pero sí encontraron hifas compatibles con aspergillus. La paciente lo que tenía era una aspergilosis que no fue tratada desde el comienzo. Fíjense, los antibióticos no favorecieron, de hecho, favorecieron que proliferara el aspergillus, y por si fuera poco se le colocó prednisona, con lo cual empeoró aún más la situación. Una vez que inició la anfotericina, que sería el tratamiento de la aspergilosis, la paciente siguió evolucionando mal, pasó a UTI. En UTI la señora fallece y lo que tenía, además en el pulmón, era una linfangitis carcinomatosa por un cáncer de ovario. Entonces, como ustedes pueden ver en este caso, no se llegó al diagnóstico con la clínica, ¿no? Pero esto fue un caso bien difícil, digamos, porque es una paciente que viene con un cuadro clínico subagudo a crónico, que se interpretó primero como infeccioso, con mala evolución, que primero se interpretó como una infección bacteriana, entonces se puso antibióticos generales, se puso medicación antituberculosa, que no respondió a la medicación, por lo tanto buscaron el hongo, y de hecho lo encontraron, pero resulta que cuando hicieron la biopsia, la paciente además tenía un cáncer de ovario, que ya hizo una linfangitis carcinomatosa, que es una de las causas de EPIC, y que seguramente uno considera que esto es una metástasis a distancia del tumor, y bueno, creo que esta señora no se habrá salvado, ¿no? Habrá fallecido. El otro tema importante de consulta es la tos. La tos es un acto reflejo, y uno debe tener en cuenta todas las aferencias que llegan al centro de la tos para poder encontrar por qué tosemos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay que ver si la tos es aguda, si es crónica, si va acompañada de expectoración o no, si se comporta como quintosa, que es esa tos quintosa o coqueluchoide, que es cuando comienza a toser y sigue en accesos de tos que muchas veces llegan digamos, son muy alarmantes. La tos perruna, que es una tos ruidosa, que tiene que ver con la vía aérea alta nuevamente. El paciente que tiene tos perruna está con una laringitis seguramente. La tos bitonal, que me está indicando que hay una parálisis de la cuerda vocal, en donde suena como 2 ruidos a la vez. La tos emetizante, que el paciente empieza a toser y termina con arcadas y a veces hasta con vómitos. La tos seca, en donde no hay nada de expectoración, y la húmeda, en donde uno siente que mueve secreciones en el pecho.
no siempre llega a expectorar. La agudo-crónica es importante para saber, para pensar en qué causas. Y fíjense esta imagen en donde tenemos las aferencias que llegan al centro de la tos, que es está en la región del bulbo raquídeo, y a partir de ahí salen las aferencias para generar que el paciente tosa. Entonces, fíjense, nervio trigémino lleva la sensibilidad de la cara. Nervio glosofaringio lleva la sensibilidad de la boca y de la faringe. Nervio laringio superior, nervios intercostales, neumogástrico. El neumogástrico llega hasta el abdomen. Y acá tenemos los nervios viscerales, estómago, hígado, riñón, aparato urogenital. Todos estos son estímulos, o sea, a partir de todas estas regiones pueden venir estímulos para que el paciente, para que, digamos, llegado el estímulo al centro del vómito, le salgan las eferencias a través del laringio recurrente, a través de los nervios raquídeos, a través del frénico, para que se produzca el acto de la tos, que consiste en inspirar, contraer la parrilla costal y toser con un movimiento a nivel de la glotis que permita la apertura y la expulsión del contenido, ¿no? Si es que lo hay. Entonces, la tos puede aparecer como manifestación de un montón de enfermedades. Entonces, fíjense, cardiovasculares, respiratorias, mediastínicas y otras. Este cuadrito es el cuadrito del Argente, así que ahí está bastante, mucho más explicado de lo que podemos decir acá. Y una de las cosas que nos pide es que nosotros tengamos en cuenta siempre cuáles son las causas más comunes de tos crónica. Y las causas más comunes de tos crónica, fíjense, una causa otorrinolaringológica, que es el goteo posnasal, una causa respiratoria, que es el asma. No necesariamente el asma tiene que terminar en la crisis asmática con sibilancias audibles, sino que la tos es una manifestación de la primera, por ahí, manifestación de la obstrucción bronquial. Y la otra causa muy frecuente de tos es el reflujo gastroesofágico, o sea, una causa digestiva. Se ve con bastante frecuencia el EPOC, el uso de IECA, las bronquiectasias, pero ya yo diría que el EPOC, las bronquiectasias, el uso de IECAS, y la bronquitis eosinofílica es ya mucho más rara de ver y mucho menos frecuente de ver es esto: el cáncer de pulmón, la sarcoidosis, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, la insuficiencia cardíaca como causa de tos, la carcinomatosis, son causas menos frecuentes. Entonces, para enfocar el diagnóstico hay que buscar las características, hacer la anamnesis de la tos, buscar los síntomas acompañantes, buscar fármacos. Como ya ven, el examen físico tiene que ser general porque dijimos esto. Hay que examinar las fauces, hay que hacer otoscopía, hay que hay alguien con el audífono, con el micrófono habilitado. Y hay que pedir estudios complementarios. Lo básico sería una radiografía de tórax, frente y perfil, una radiografía de senos paranasales, frontonasoplaca, mentonasoplaca. Un laboratorio general sería hemograma, hepatograma, glucemia, uremia, función renal y orina. Y si con eso no llegamos, hay que seguir con una espirometría, con una fibrobroncoscopía o broncoscopía, endoscopía digestiva alta por el diagnóstico de reflujo gastroesofágico y citología y bacteriología de esputo. Entonces, esta es la metodología de estudio de un paciente con tos crónico. Así que bueno, acá tienen un caso clínico. Sí, doctor. En donde tienen una mujer de 45 años que tiene tos de 2 meses de evolución, es tabaquista, es hipertensa,
medicada con enalapril, consultó en varias oportunidades sin lograr mejoría, a pesar de los antitusivos que le dieron. El examen físico era normal, la radiografía de tórax y el examen funcional eran normales, y el médico le mandó una fibrobroncoscopía. ¿Qué harían ustedes? Acá hay dos preguntas. ¿Qué dato del interrogatorio debe jerarquizarse y qué alternativa diagnóstica podría considerarse? ¿Qué dicen? Considerando las causas más comunes de tos que habíamos dicho. Si la tos empezó después del enalapril. Ajá. Fíjense que acá dice tos seca irritativa de 2 meses de evolución y es tabaquista y hace 4 meses está medicada con enalapril. O sea, parece que no empezó inmediatamente después de comenzar con el enalapril. Pasaron 2 meses. Y fíjense acá, ya descartaron la afectación torácica del pulmón con radiografía y examen funcional. ¿Le harían ustedes la fibrobroncoscopía o harían algo antes? Acuérdense, puede ser el enalapril. Entonces, ¿qué alternativa diagnóstica podría considerarse? Y yo suspendería el enalapril y vería qué pasa. Pero acuérdense la otra causa importante de tos, reflujo gastroesofágico. Debería considerar realizarle a este paciente una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones con omeprazol para ver si es que no cede la tos. Si cede la tos, yo puedo asumir que tal vez que tiene un reflujo gastroesofágico y es esa la causa de la tos. Entonces, en este paciente, ¿yo qué haría? Sí suspendería el enalapril. Pondría otro medicamento que no genere tos, como un losartán, o un inhibidor bloqueante del receptor de angiotensina. Le haría una prueba terapéutica con omeprazol, le haría una fibroendoscopía digestiva alta para ver si es que no tiene esofagitis o reflujo gastroesofágico. ¿La fibrobroncoscopía le harían ustedes? Tabaquista, con tos. Sí, porque esta señora es una tabaquista, puede tener un cáncer de pulmón que me esté dando tos y que me esté generando, y bueno, y que sea un síntoma precoz, digamos. Entonces, yo tendría en cuenta todas estas cosas. O sea, ¿puede ser un cáncer de pulmón? Sí, es tabaquista. ¿Puede ser el enalapril? Sí, causa común y está tomando. ¿Puede ser un reflujo gastroesofágico? Sí, consideraría la posibilidad. Entonces, hay que considerar los diagnósticos diferenciales y ver. Aquí tienen otro. Fíjense, es un alérgico, tos seca a la tarde y a la noche, no le deja descansar. Hace 3 meses tiene un trabajo nuevo que le genera congestión nasal y necesidad de aclararse la garganta, o sea, de repetidas veces. ¿Qué diagnóstico piensan ustedes acá? ¿Podría ser una EPIC? ¿Por qué si no tiene disnea? ¿Puede ser por goteo postnasal? Goteo postnasal, es un alérgico. Aquí faltaría preguntarle, ¿estornuda? Pero probablemente sea un goteo postnasal. Entonces, ¿qué estudio complementario le vas a solicitar? Radiografía de senos paranasales, para ver si es que no hay una sinusitis alérgica o una endoscopía, respiratoria.
Una laringoscopía, podría pedirle también, una videolaringoscopía, que ya vemos la fosa nasal y la laringe, y una radiografía de senos paranasales. Y acá, 45 años, cerca de 2 meses de evolución. Hace 3 meses congestión nasal y disfonía que mejoró con AINES y antihistamínico. Niega tabaco y asma. Examen físico normal. ¿Cómo enfoca el diagnóstico y tratamiento? Priorizo la disfonía. ¿Tendrá una laringitis crónica? ¿Será un reflujo gastroesofágico de vuelta? ¿Será un goteo postnasal? Entonces, nuevamente tendré que ir a buscar las causas. Bueno, sigo. Este es un EPOC, fumador de gran cantidad de cigarrillos durante mucho tiempo. Viene con secreciones amarillentas por 4 meses durante los últimos 6 años, ya tiene criterios de bronquitis crónica, medicado desde hace 3 años con medicación broncodilatadora, y que en los últimos 2 meses ya no responde a los antitusígenos. ¿Puede ser un cáncer de pulmón? Puede ser. Puede ser una infección, fíjense que dice, tiene bronquitis crónica. Lo primero que yo pienso en este paciente, gran fumador, es que no sea un cáncer, ¿no? La tos no deja de tener problemas, ¿no? Hay pacientes que hacen síncope por acceso de tos, que la tos puede romper bullitas subpleurales, entonces puede generar neumotórax, que puede generar vómitos, y los vómitos pueden llevar a broncoaspiración, y que en pacientes digamos, con fragilidad de su hueso pueden llevar hasta incluso a fracturas costales. Entonces, estas son las complicaciones que uno tiene que considerar como responsables de la tos. Con respecto a expectoración, 2 palabras nada más. La secreción puede ser serosa, o sea, tipo moco, cristalino o transparente. Puede ser mucopurulenta o purulenta, en donde ya se va mezclando. La mucopurulenta tiene moco blanquecino con pus, o sea, color amarillento verdoso. Puede ser sanguinolenta. Pueden aparecer los esputos numulares, que son como monedas de moco duro, de color generalmente rumbroso, amarillo oscuro, o marrones. Podemos tener los tapones o los cristales de Charcot-Leyden que se ven en los pacientes asmáticos, por ejemplo. Podemos encontrar cuerpos extraños, insectos, dientes, restos de comida. Podemos encontrar granos de actinomices, que son granos amarillentos, pequeñitos, tamaño, o sea, son pequeños, de color amarillo por actinomices. Y algunas veces podemos encontrar o podemos recibir al paciente después de una vómica. La vómica es la expectoración brusca de un gran contenido líquido, purulento o hemorrágico que viene de la vía aérea y que se expulsa en un acceso de tos. Como ustedes se pueden imaginar, eliminar 300 mililitros por la vía aérea lleva a una situación de asfixia. El paciente elimina tanta cantidad que lo obstruye la vía aérea, y el paciente entra al hospital habitualmente con un estado de dificultad, de disnea, luego de esta eliminación. La vómica ocurre en los pacientes que tienen, por ejemplo, absceso pulmonar, en los pacientes que tienen cavernas tuberculosas o cavernas micóticas. Y bueno, y actualmente es difícil de ver, pero cuando lo vemos es un cuadro bastante dramático. Y se debe diferenciar del vómito, que es la expulsión de contenido de la vía digestiva. Con respecto a cianosis, también 2 palabras. Cuando nosotros les preguntamos a ustedes qué es cianosis, coloración azulada de piel y mucosas. Correcto. Pero deben considerar que
tienen que aclarar que indica un trastorno de la oxigenación tisular y deben aclarar que forma parte de la definición, que aparece cuando el porcentaje de hemoglobina reducida es superior a 5 gramos por decilitro. Tanto sea para la cianosis periférica como para la cianosis central. Entonces, la definición de cianosis involucra todo eso, ¿no? Entonces, este gráfico también lo copié del Argente, en donde nos habla de la cianosis central, en donde tenemos un trastorno a nivel de la oxigenación pulmonar, entonces el paciente está con un trastorno en el intercambio gaseoso. A veces tenemos incapacidad de la hemoglobina para aceptar oxígeno. Después tenemos la cianosis periférica, que es la cianosis que se produce por la lentitud circulatoria y que hace que, o el estancamiento circulatorio, que hace que la sangre que está en la periferia, al ser tan lenta la circulación, termina quedando con más de 5 gramos por ciento de hemoglobina reducida. Y tenemos las cianosis mixtas, en donde tenemos mezcla de las dos, digamos, la tetralogía, o sea, las cardiopatías congénitas, en donde tenemos un trastorno a nivel pulmonar que trastorna la hematosis y otro trastorno a nivel cardíaco por las comunicaciones anormales. Dentro del primer parcialito o del primer examencito que le vamos a tomar luego de la segunda clase, vamos a darle como tarea a ustedes leer el capítulo de cianosis del Argente, porque vamos a sacar algunas preguntas de lo que está puesto ahí. ¿Ah? Bueno, y esa es la última, así que estamos justo en tiempo. Vamos a ir, creo que a partir de la semana que viene vamos a tener un solo teórico para todos los grupos, así que se va a unificar el horario, se les va a avisar por plataforma. Y bueno, y seguiremos trabajando de esta manera. Cualquier duda que tengan, tienen ustedes los foros en el aula virtual, pueden cargar las preguntas y vamos a tratar de ir respondiéndolas diariamente para que puedan ustedes seguir con su estudio. Así que, ¿alguna pregunta, algún aporte, alguna duda? Doctora, yo tengo una pregunta, pero es más que nada por el tema de los prácticos, cómo se van a disponer. Los prácticos los van a tener a partir de la semana que viene. Nos pidieron que organizáramos de una manera y ahora resulta que la capacidad de los Zoom está desbordada, así que vamos a tener que hacer algunas adecuaciones. Igual van a tener al menos un práctico por semana. La idea era que pudieran tener por lo menos con 2 docentes diferentes, cosa de poder trabajar con 2 docentes. Eso parece que no vamos a poder hacer por lo menos al comienzo. Tal vez lo que intentemos sea después una rotación de docentes, pero todavía, a partir de la semana que viene van a tener ustedes los Zoom habilitados para sus trabajos prácticos y ahí se les va a ir informando. Muchísimas gracias, doctora. No sé si me hablan a mí o qué. No. Cualquiera puede para ser rey, pero tenés que ganarle mano. No entiendo. Parece que escuché rey. Profesora, es que en la plataforma aparece de que mañana también tenemos otra clase y están preguntando si también después viene el parcial, después de esa clase, digamos, de mañana. Bueno, las fechas de los parcialitos se van a informar en plataforma. Les dije que cada 2 clases, cada 2 teóricos va a haber un examen. Ustedes mañana, en realidad yo todavía no vi el Zoom de mañana, pero sí, mañana y jueves van a tener los respectivos grupos, por ahora divididos los 3 grupos,
la clase de síndromes respiratorios y derrame pleural. Esa es la que tienen mañana. Estas dos de esta semana van a tener los 3 turnos, o sea, grupo A, B y C. La semana que viene parece que vamos a unificar. ¿Ah? Y así que probablemente cada 2 clases se le va a avisar. El parcialito va a ser, no sé, viernes a las 8 de la noche o en algún horario. No, nunca va a ser más de 2 días después de que terminemos los 2 teóricos. Ahora vamos a tener teórico mañana. La semana que viene va a haber un solo teórico porque tenemos un día feriado en el medio. Así que bueno, iremos viendo. Se les va a ir informando todo por plataforma y en las clases. Así Profesora, que, bueno, ¿vamos a tener un primer parcial en base a estos temas? el primer parcial ya está publicado, creo que va a ser en no sé qué fecha de mayo, y sí, con todos los temas de la era de neumo, de respiratorio. Para acceder a la era tiene que tener aprobados todos los parcialitos, el 80% por lo menos. ¿Ah? ¿Listo, jóvenes? Dejamos acá que empiece el otro grupo enseguida.